Bien, quisiera contarles algunas novedades, además de que la revista está publicando de manera continua, ¿no? Estamos recibiendo cada vez más autores extranjeros y una novedad es que a partir del próximo número, del siguiente, del próximo año, vamos a estar recibiendo también artículos en portugués, además de inglés y español. Algunas aclaraciones sobre nuestras principales referentes a nivel académico para justamente orientar a los posibles lectores. Nosotros trabajamos con las distintas esferas organizacionales en los diferentes ámbitos de las ciencias de la gestión, tanto en organizaciones empresariales, públicas y sociales. También dentro de gestión nos gusta hablar de áreas funcionales. Y estas áreas funcionales de gestión estratégica, gestión de las finanzas, logística, también la parte operativa, marketing y personas, también están entre nuestras líneas prioritarias. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos en general tener una visión multi e interdisciplinar, con también una visión de cómo los países están interpretando las nuevas líneas y las nuevas tendencias de la investigación a nivel internacional. En especial, estamos preocupados con los nuevos enfoques y herramientas de gestión para comprender esa complejidad del entorno organizacional. Y buscamos esas aproximaciones que sean integradoras para entender realidades complejas, no solo desde una perspectiva disciplinaria, también con una visión más holística. Ya estamos indizados en varias indizadoras, en especial en Latindex. Ya el próximo año vamos a estar postulando a Cielo, y poco a poco la revista se va consolidando en los estándares académicos internacionales para poder justamente lograr esos niveles de publicación que queremos. Y tenemos una serie de socios. El próximo número va a estar asociado justamente en gran parte a lo que es el Congreso del TEC, el Congreso del 2023, en el cual ya estamos bien avanzados en la diagramación de diversos números, y más o menos estamos hablando de unos 14 a 15 papers que vamos a estar publicando. Tengo el gusto de conducir a la revista de manera conjunta con un comité editorial. Acá está con nosotros el profesor Bruno Américo, el profesor Mario Pascu y el profesor Berlan Rodríguez también. Y tenemos el departamento nos facilita un asistente editorial, y estamos realmente muy contentos con el trabajo de Ros Cárdenas. Muchísimas gracias por todo el apoyo que viene realizando. Solo para recordarnos las etapas de la publicación: recibimos la publicación, verificamos el nivel de coincidencia, intermitín, la revisión por parte del comité editorial de las normas académicas para los autores. Hacemos, por supuesto, la evaluación de parecer ciegos, mínimo 2 evaluadores, con lo cual trabajamos, y según una rúbrica que ya hemos establecido en la ficha de arbitraje correspondiente. Una vez superado las observaciones, se pasa a la corrección y también a la revisión de estilo, que también es una etapa importante para asegurar esa calidad académica. Ese reporte de los autores, se hace la verificación por parte del comité editorial si las observaciones fueron denotadas. Hay una interacción allí, digamos, la mitad de las veces sí se solicita algo adicional, pero a partir de allí ya se pasa para la edición final y la publicación a través de la diagramación. Es más o menos un proceso estandarizado a nivel internacional para garantizar una evaluación por pares ciegos y
el posterior nivel y calidad de la diagramación. Bueno, sin más, quisiera presentarles al profesor José Ernesto Moroz, desde GADE, de la Business School del TEC de Monterrey. Nos viene a contar sobre sus experiencias y sus enseñanzas respecto a cómo realizar una publicación científica, cuáles son los cuidados, cuáles son las últimas tendencias y compartir con nosotros su conocimiento y algunos tips. Así que muchísimas gracias por su presencia nuevamente, profesores, acá y también aquellos que nos acompañan por internet. Muchas gracias. Y damos inicio. No, muchas gracias. Nada más confirmar, digo, si nos están escuchando ya en línea, ¿no? No, que tengo. Porque voy a presentar desde acá. Lo único que te voy a sacar de ahí. Yo creo que no estamos con posibilidad de abrir su micrófono, pero sí. Sí, ahora hay que sacar, pero yo creo que estoy ya. No sé qué están viendo. Me están viendo, pero aquí no. Estamos bien en online, pero. Hola, vemos pero la no. presentación proyectada. Y Sí, aquí. Perfecto. No, pues muy buenos días a todos. Ahí está. Agradecer a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, para venir aquí al Perú. Siempre es un placer, le decía ayer a la persona que me trajo del aeropuerto al hotel. Siempre me gusta mucho venir a Lima porque en ningún lugar del mundo se come como se come. Y yo siendo mexicano, que somos de buen comer, también es un placer. No, independientemente de la excelente gastronomía que tienen, pues siempre es un gusto venir a compartir con todos los buenos colegas ya de muchos años. Y coincide que justamente a partir de mañana empieza el Congreso Anual de CLADEA, que es aquí en el Perú, en Arequipa. Entonces, pues muy contento de poder vincular ambos viajes para estar aquí con ustedes en la universidad y también en CLADEA. Bueno, la idea es compartirles un poco algo de mi experiencia como editor. También me podré cambiar el sombrero, también como autor y como revisor en revistas indizadas, y la relevancia de ir justamente teniendo, pues como bien dijo Marta, algunos tips, algunas ideas que les puedan ser útiles en el ámbito de las publicaciones académicas. Ahí, listo. Bueno, quiero agradecer y hacer un pequeño disclaimer. Mucho de este material lo hemos desarrollado en conjunto con un buen colega, el doctor Teófilo Osuna. Y también a veces hago referencia a algunas plataformas. No necesariamente estas plataformas están disponibles en todos lados, pero bueno, entendiendo que aquí ustedes también tienen un uso intensivo de cierta tecnología, pero cualquier cosa pues me pueden interrumpir y obviamente todos los errores son míos, ¿no? A ver, haría una pregunta a los que están aquí y afuera, ¿no? ¿Quién tiene cuenta en Google Scholar? Sí, a ver, los que están allá virtual también tienen. Déjenme los ver. Sí, levanten la mano. Todos tienen Google Scholar. ¿Tienen Orsi? ¿Saben qué es el Orsi? Sí, todos tenemos Orsi. Sí, muy bien. Tenemos Scopus, perfil de Scopus. Sí, muy bien. Perfil en Web of Science. Ahí ya está más complicado. Cuenta de ResearchGate. Ahí parece, ahí, cuando no encuentres un paper, ahí está, ¿no? Sí, sí. Academia es parecido a ResearchGate. En América Latina no es, porque como aparte cuesta, a veces no tenemos, ¿no? Y yo creo que hay muchas más. De hecho, ha habido una convergencia, diría yo, en algunas plataformas, pero yo siempre hago referencia a que principalmente Google, Scopus y Web of Science agrupan más o menos la mayoría del conocimiento científico que está publicado en revistas especializadas. Google es un poquito más amplio, lo cual te permite pues estar no solo obteniendo información relevante, pero también estar en contacto
con otros investigadores. Sobre todo ResearchGate es una muy buena plataforma que te ayuda a socializar de una manera mucho más efectiva y eficiente pues tus trabajos de investigación, ¿no? Aquí el mensaje es tratar siempre de estar bien conectados con todas estas plataformas, porque esto ayuda no solo a la investigación, les decía, a comunicar, estar conectados. También esto es súper interesante, más posibilidades de que te citen y crear redes de colaboración, ¿no? Esto que hace algunos, relativamente muy poco tiempo, y estoy diciendo 5 o 6 años, no era tan común. Hoy en día, casi todos nosotros como investigadores, desde nivel maestría, doctorado, profesores, pues estamos haciendo un uso más intensivo de la tecnología. No les quiero ni contar, porque nos quedaríamos aquí 5 horas conversando de todo lo que está cambiando el tema de la inteligencia artificial. ¿Ok? Ahí, Marta, apunta para otros seminarios, porque esto es súper importante. De verdad está cambiando. Yo creo que ya lo está cambiando y va a cambiar de manera muy radical la manera en cómo entendemos, hacemos y comunicamos la ciencia. Paréntesis, así, paréntesis cultural. La semana antepasada estuve en una reunión a propósito de acreditación de la AACSB, que es la acreditación estadounidense para las escuelas de negocios. Fue la conferencia de acreditación de América, que fue en Estados Unidos, en Denver, y todo el tema de la conferencia fue en torno a la inteligencia artificial. Y hubo un taller específicamente sobre plataformas de inteligencia artificial para la investigación. Una cosa impresionante. Justamente haciendo uso de estos repositorios que les había comentado, estos, ¿okay? Y muchas otras plataformas, ahora se está conectando todo esto a través de la inteligencia artificial, de tal manera que te permite digerir, valga el término, de manera mucho más rápida, pues muchos de estos ámbitos, ¿no? Y antes eso de, ay, ¿a quién cito y cómo lo cito y por qué lo cito y de verdad será bueno? Pues ahora tú lo pones en una plataforma. Hay una que se llama Research Rabbit, ahí apúntenla. Al rato, si me da tiempo, se los enseño. Y hace, literalmente, en 10 segundos tienes el mapeo de todas las referencias que son útiles para tu ámbito de investigación. Bueno, como eso nos está poniendo presión aún más para el ámbito de la publicación, ¿ok? Yo lo que quiero hacer, nada, en 30 minutos es explicarles un poco esta introducción y después yo creo que es más valioso concentrarnos en un tema de preguntas y respuestas, ¿no? Obviamente, cómo publicar, bien lo decía Marta, no es que es un problema, pero es un tema que es relevante para cierto tipo de maestrías en ciencias, obviamente los programas doctorales y para muchos de nosotros profesores, ¿no? Las grandes preguntas es, oye, quiero publicar algo de mi tesis, pero la verdad no sé cómo empezar. Algunos necesitan publicar ya, porque si nos queremos acreditar por EQUIS, nos van a pedir una serie de publicaciones. No tengo muy claro en qué me gustaría publicar, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar. No puede ser con inteligencia artificial, no sé. Necesito apresurar mi número de publicaciones en revistas científicas arbitradas o indexadas, ¿no? Que también empieza a ser, o ya es una exigencia. Voy a poner los casos extremos. En algunas universidades, las famosas Ivy League en Estados Unidos, no tienen ni siquiera oportunidad de negociar. En el departamento de marketing o de mercadotecnia, de mercadeo, te dicen, usted solo puede publicar en estas 5 revistas. Y si no publicas ahí, como dicen en Estados Unidos, publish or perish, ¿ok? Es como el caso extremo. En América Latina, tenemos una convergencia, para mi gusto, más equilibrada y más interesante, con un montón de opciones donde podemos estar más o menos divulgando nuestro conocimiento. En el caso de nosotros, como Tecnológico de Monterrey, por un tema también de rankings institucionales, decidimos hace algunos años que nuestro sistema de indexación base iba a ser Scopus,
porque Scopus a su vez es el marco de referencia que utiliza QS para rankear a la universidad en su conjunto, y a nivel disciplinar, me refiero a negocios, también utilizamos las 5 áreas que tiene Scopus para el área de administración y negocio, ¿no? Entonces, y eso nos ha funcionado muy bien, poniendo énfasis, obviamente, en las publicaciones que tienen un poquito más de factor de impacto, que se agrupan por cuartiles, en los primeros 2 cuartiles del área de conocimiento de management, administración, negocios, finanzas y estudios multidisciplinares dentro de las ciencias sociales. Pero bueno, como yo les decía, a veces publicar no es una tarea fácil, ¿no? Desde que tienes tu manuscrito y esta metáfora me gusta mucho porque de verdad es quite an improvement, ¿no? Si tengo que pasar por todo esto, hasta está la muerte, miren. Obviamente es broma, pero es importante entender que no es un proceso. La verdad que todos los que hemos pasado por el proceso de publicar, sobre todo en revistas de alto nivel, sabemos que no es un proceso fácil y que tienes que sortear a toda esta gente que tiene muy mala onda, ¿ok? Que lo único que quiere es que no publiques. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿ok? ¿Por dónde empezar? Bueno, ¿quiénes son las personas que son tu audiencia en un manuscrito para una revista científica académica indexada? ¿Quiénes creen ustedes que son esas personas clave? ¿Quiénes más? Los pares académicos. Muy bien, esos son unos. ¿Y quién más? Y el editor. Muy bien, ¿ok? Estos individuos, el editor de la revista y al menos 2 revisores, en algunas revistas son 3, pero mínimo son 2, en 360 son 2, ¿cierto? Es lo que yo le llamo la Santa Trinidad, ¿no? Con el perdón ahí, estoy viendo la bandera del Vaticano, no es ofensa, siendo la analogía, estas 3 personas, o pueden ser 4, sería la Santa Trinidad o el Santo Grupo a los cuales nosotros tenemos que convencer que nuestra publicación es relevante. Entonces, a Marta le llega un trabajo, Marta lo revisa y Marta dice, esto tiene la calidad suficiente, aparte es un tema relevante, aparte hace vínculo con los objetivos editoriales de nuestra revista, entonces Marta se lo pasa, o el editor asociado se lo pasará a los 2 revisores. Esas son las personas que primeramente tenemos que convencer y estar muy seguros. Sí, la voy a compartir, no se preocupen nomás. Ahorita lo hago PDF y se los paso. Ni un problema. Son los expertos que van a conocer ampliamente tu investigación, ¿ok? Muchos de los problemas que cometemos es que justamente no nos damos cuenta que los revisores son precisamente los malos de la película, ¿ok? Como veíamos en la caricatura anterior. Ese es el trabajo de estos 2 revisores. Su trabajo es encontrar todos los detalles que pueden ser perfectibles para que tu trabajo pueda avanzar en el proceso de publicación. Ese es el principio fundamental en el que ha estado basada la ciencia positivista en los últimos 3 siglos, diría yo. ¿Ok? Esto puede tener muchas críticas, y estoy de acuerdo. Apunta Marta, otro seminario. ¿Cómo mejorar los procesos de revisión? Porque no necesariamente los revisores siempre tienen la razón. Y ahora con la inteligencia artificial es algo que también se está poniendo en tela de duda. A lo mejor la inteligencia artificial va a revisar mucho mejor nuestro trabajo que un ser humano. Pero también tiene implicaciones éticas. Aunque aquí también hemos estado exentos también de problemas éticos, pero en un ámbito, digamos, completamente agnóstico y completamente limpio de toda evaluación subjetiva, los revisores harán perfectamente su trabajo, son despiadados porque lo que van a hacer es buscar precisamente todas las cosas que no están bien
para que tu investigación pueda avanzar. Porque el conocimiento, repito, de la ciencia se ha construido en base a que alguien más valida que nuestro trabajo está bien hecho. Si desconocemos esto, ¿ok? Podemos cometer tres errores, ya les dije. Uno, pensar que algo que es nuevo para ti es nuevo para la disciplina. Pues no necesariamente, ay, es que esto está muy bueno, según tú, ¿ok? Y ese puede ser un juicio subjetivo. Entonces, para el avance de la disciplina de la ciencia, tenemos que convencer a los editores y a los revisores que tu aportación es importante. Lo segundo, creer que escribir solo explica un fenómeno, que solo explica un fenómeno o describir el fenómeno es suficiente. No, ¿ok? Porque si yo redacto un informe técnico, eso puede ser muy valioso, pero no para el avance de la ciencia. Porque finalmente si no conecto el contenido con algo que ya está avanzando, esto no necesariamente es público, ¿ok? Entonces, yo siempre digo, y es algo que también aprendí de mis profesores y de la experiencia y de mis grandes colegas, es que publicar es parte de una conversación, ¿ok? Es una construcción colectiva. Convenzo a la Santa Trinidad y a partir de establecer ese diálogo con el editor y con los revisores, no sabemos quiénes son, pero establecemos ese diálogo, es como logramos empezar a publicar. Bueno, y no nos pusimos de acuerdo, Marta y yo, pero yo traía estas de los tips, ¿ok? Y les voy a dar 10 tips. El primero, escribe tu manuscrito siempre pensando primero en la Santa Trinidad. Ellos son los que te van a dar el visto bueno, ¿ok? Piensa que los dos revisores van a ser súper mala onda, van a ser despiadados, no les va a gustar tu trabajo y su trabajo, valga la redundancia, es buscar todos los errores que tú cometes. ¿Ok? Segundo, aprovechar redes para buscar ideas, sintetizar, publicar con otros colegas, de tal manera que ese trabajo colectivo te ayude primeramente a convencer a el editor y los dos revisores. Y en el caso de alumnos doctorales o alumnos de maestría, y probablemente muchos de los profesores que están en sus primeras etapas de su carrera académica, aprovechen sus disertaciones, sus tesis, para hacer un programa de investigación que les permita capitalizar este gran esfuerzo de tal manera que no necesariamente tienes que publicar toda tu tesis tal como está, pero de ese trabajo visto como insumos, lo puedes proyectar en el tiempo, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que podemos capitalizar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? La gente en línea, ¿vamos bien? Cualquier cosa, abren el micrófono y me interrumpen, ¿vale? ¿Todo bien? Muy bien, seguimos. Aquí hay algo bien importante. Publicar no es igual a investigar, ¿ok? La investigación científica se puede realizar en muchos ámbitos y está muy bien porque es muy importante para el avance científico, sin duda, pero no necesariamente todo lo que investigamos en el ámbito científico está publicado, ¿ok? Y eso es un error cognitivo y a veces conceptual que nosotros, naturalmente, como investigadores, tendemos a tener ese sesgo de que porque yo estoy investigando algo, rápidamente lo voy a publicar o lo voy a vincular con el ámbito de la publicación. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio mental, o los que tienen apunten. Tomen un par de minutos para describir algunos pasos de cómo se hace una investigación. Bueno, el método científico, pero bueno, puntos y títulos pequeños. ¿Ok? 2 minutos. ¿Cómo haces investigación? Allá también los que están en línea, por favor.
inteligencia artificial que hay en el Zoom, yo puso su asistente. A ver, lo voy a subir. Listo. Ok, a ver. Roxana, Franco, cuéntanos. ¿Qué pusiste? No nos escucha. Hola, bueno, entendí como que cuáles serían los pasos, en realidad Ok, no, pero a ver, dinos alguno. bueno, definir, al menos en mi caso, relacionado con el marketing, la gestión, pues identificar una problemática, sobre todo en el Identificar un ámbito problema. Muy bien. ¿Qué más? de, sí, investigar sobre qué hay ya en otras investigaciones Muy que bien, alguien aquí solucionen pone en ello, el ¿no? chat justamente eso, ¿no? Decía, voy a acompañar una indagación de revisión bibliográfica. Muy bien. Entonces, plantear un problema, investigar qué hay escritos sobre ese tema. ¿Qué más? A ver, por acá. Yo creo que antes de plantear el problema es importante pasar tiempo en el campo, observar los actores, sus acciones, asociaciones, Puede ser porque también una quien conoce observación. del problema es el actor y no nosotros. Muy bien. Luego iría para la literatura de forma iterativa Ok. y en la literatura buscaría comprender qué han escrito sobre los retos de mis actores. Muy bien. Entonces, luego pensaría en postular mi problema y mis instrumentos de Ok. colectividad. Esa es una manera de hacerlo muy bien, más inductivista. La observación está muy bien. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que se levanta en la mañana y se le ocurre sin haber observado nada. Puede ser, ¿eh? Bueno, muchas cosas de la ciencia en otras disciplinas funcionan así. Mentira que a Newton se le ocurrió porque vio que está el manzano ahí en Oxford, en Cambridge, perdón. Pero, Claro, pero la ajá, observación puede ser presencial, pero sí. puede ser también una observación de informes, de bases de datos. Sí, no, Son creo, hay, observaciones de un modo general sobre los problemas empíricos que existen en torno a la temática de edición. claro, eso sí quiero hacer una aproximación empírica, pero si yo quiero hacer algo completamente conceptual, Es una revisión sistemática. puede ser. Y si se me ocurre una teoría nueva, nomás porque se me ocurrió. Es después de mucha investigación. Eso está más complicado, ¿va? En ciencias sociales existe mucho desarrollo teórico que no necesariamente está vinculado a una aproximación empírica, ¿ok? Hay muchas teorías, no sé, lo que sea, hay montones. Digo, me voy desde lo más básico, ¿no? De Resource-Based View. Obviamente se les ocurrió a un par de economistas, sí tiene que ver un poco con la observación de cómo suceden la toma de decisiones estratégicas dentro de determinado tipo de organización, pero nadie hizo ningún trabajo de campo para llegar a esas conclusiones. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿va? ¿Qué más? ¿Algo más? Creo que ¿La? o sea, yo creo que la investigación arranca Ujú. después que tienes una pregunta. Porque si Ok. no tienes una pregunta, o sea, puedes hacer observaciones, puedes mirar, puedes ver el fenómeno, puedes pensar en el fenómeno, pero Ujú. si no tienes una pregunta que te llame la atención, que te haga avanzar. Sin embargo, podría ser al revés. O sea, tú observas algo Y de dices, ahí te por sale qué? la pregunta. Sí, también Sí, podría ser. puede ser. Aquí dice Pedro Pablo Pérez que detectar un problema, hacer hipótesis, ok, es más método científico tradicional, muy bien, y determinar ciertos objetivos, excelente, ok. A ver, ay, se me había empezado. Ahí voy. Fíjense, ¿sí? Investigación, todo lo que ustedes quieran, identificar una problemática, especificar un modelo teórico y empírico, si quisiera solo empírico, puedo seleccionar un método de estimación, puedo obtener datos necesarios, puedo estimar un modelo empírico, aquí estoy siendo yo más cuantitativo, ¿ah? Describir algunos resultados, discutir esos resultados, y todo esto son elementos súper importantes, más o menos, de esto no es una lista exhaustiva de qué es hacer investigación, y obviamente todo esto tiene profundizaciones más específicas, ¿no? También podríamos, otro taller más de metodología de la investigación.
Y en ciencias sociales, cada vez más, específicamente en los ámbitos de gestión y de administración, management, es muy importante identificar implicación, tanto desde el punto de vista teórico, conceptual, como práctico. ¿Ah? ¿Okay? Algo que se está requiriendo mucho en administración, repito, viene en general de una crítica a la ciencia social, pero específicamente el management, es que durante muchos años había esa desconexión, ¿no? Y ahora acreditaciones como EQUIS te piden que tú demuestres que tus investigaciones tienen implicaciones que pueden ser importantes para la práctica de los negocios, independientemente de que tengan también implicaciones teórico-conceptuales que son relevantes. Sí. Esto de identificar implicaciones también podría enlazarse con lo primero de identificar el problema, ¿no? Sí, Este es claro. el problema, y si pasa, si descubro esto, puedo Ujú. llegar a ese, descubro este otro, puedo llegar a otro lado. Es correcto. Ahora, una vez que hiciste todo esto, lo importante es que tienes que escribir tu manuscrito y después someterlo a una revista. ¿Ok? Y esto lo pudimos haber hecho o lo hacemos de manera, yo diría, eficiente, eficaz y en algunos casos casi perfecto. Ahora, si no está esto, pues es muy difícil llegar al manuscrito. Pero llegar al manuscrito requiere haber hecho esto. ¿Ok? Pero el problema aquí es que creemos que por haber hecho esto, el manuscrito va a salir como por arte de magia. Y no. Ahí está la mala nueva. ¿Ok? Porque no es lo mismo investigar que publicar. ¿Ok? Lo voy a simplificar. Investigar es tener un problema, hacer un análisis y generar conclusión. El problema puede venir de observación, de mi mente o de la combinación de ambos. La publicación, ¿ok? Es un paso posterior, porque hemos aprendido a investigar a partir de cursos de filosofía de la ciencia, cursos de métodos de investigación, o simplemente practicar, ¿no? Quienes hicimos un doctorado, esto no lo sabemos de memoria, algunas maestrías o incluso algunos programas, incluso de pregrado, que tienen como requisito de graduación hacer un trabajo práctico de investigación, sabemos de esto, con más o menos profundidad, ¿ok? Pero, ¿ok? Publicar es tener esa habilidad de redactar la investigación para someterla y esperar que quienes, la Santa Trinidad, no los acepten. Nada más ellos. Nada más ellos. ¿Ok? Y por eso es muy importante, porque son procesos distintos. ¿Ok? Tenemos que tener otro tipo de habilidades que son complementarias a las de investigación para poder publicar. Yo puedo ser un excelente investigador. Puedo, o sea, me voy a otro ejemplo de otra ciencia, no sé, natural o de ingeniería, y estoy en un laboratorio de termodinámica comprobando la resistencia de ciertos plásticos para aplicaciones automotrices. Y yo puedo ser un excelente investigador y me la sé de memoria y puedo llegar a la conclusión de que este plástico termoformado va a ser mucho más resistente para X aplicación en la industria automotriz. Muy bien. ¿Okay? Y lo puedes patentar y puedes tener una licencia de uso excelente. Eres un excelente investigador, incluso con implicaciones prácticas muy bien conectadas. Eso significa que automáticamente van a publicar todos los resultados de tu investigación en tu laboratorio. No. Bueno, lo mismo pasa acá, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Y debemos de aprender a dominar ese proceso. Es complementario, pero es distinto. Es distinto. Investigar busca descubrir y entender, ¿ok? Y tenemos problema, análisis y conclusión. Publicar es explicar esto y convencer a la comunidad científica. Primer filtro, el editor y los dos revisores, de que lo que yo investigué es relevante. ¿Ok? Son las dos caras de la misma moneda, pero tenemos que entender que son procesos que se van a complementar. ¿Ok? La mayoría de nosotros fuimos muy bien entrenados para hacer esto, muy mal entrenados para hacer esto. ¿Ok?
porque no está mucho en la tradición, sobre todo en el ámbito de América Latina o en la tradición más latina, ¿ok? Los anglosajones han dominado esto durante más tiempo, ¿ok? La tradición latina es ciencia por amor a la ciencia, que también permitió el avance del conocimiento científico, sin ningún problema, ¿ok? En cambio, los anglosajones crearon un ámbito donde todos lo escribían, ¿ok? Nosotros éramos más filósofos. Es la tradición, de ahí viene, ¿ok? Los latinos se lo aprendieron a los griegos, ¿ok? Luego los latinos lo transfirieron a nuestras tradiciones, se crean las primeras universidades, pero hasta escribir era un ámbito prohibido, porque solo los eruditos podían escribir. Y en la tradición anglosajona pusieron a escribir a todo el mundo. Y estos intercambios epistolares entre la comunidad científica permitieron el avance mucho más rápido de la ciencia. Y así empieza el tema de la revisión por pares. Y me refiero de nuevo a Newton. Newton agarraba, escribía y le mandaba a todos sus colegas. Y luego iba a la carta y se tardaba un montón y volvía. Querido Isaac, pues todo esto que escribiste es espantosamente erróneo, pero te sugiero que hagas esta cosa. Y hay Newton va y le dice, estimado no sé quién, en Alemania, pues fíjate que mis últimos descubrimientos pues no me resultan y tuve que idear un método para hacer mis cálculos matemáticos, ¿ok? Y ahí va de vuelta, y ahí va, y ya cuando había un intercambio de pares, ¿ok? La gente empezó a documentar todo esto y así empiezan a nacer los primeros journals científicos, ¿ok? Entonces, súper interesante entender también toda esa parte de la publicación, ¿ok? Cuando investigamos, pasamos mucho más tiempo analizando y está perfecto. Cuando publicamos, ya el análisis es relevante, pero no es la parte más importante, porque lo primero que tengo que hacer es convencer al editor y a los pares evaluadores que mi investigación es relevante. Entonces, tengo que hacer una introducción y tengo que tener esa habilidad de vender mi manuscrito de manera muy puntual a la comunidad científica, ¿ok? Analizo y concluyo, ¿ok? Entonces, tengo que explicar y convencer a mis editores y a mis árbitros. Entonces, si se fijan, cambia la ecuación, ¿ok? No es exactamente lo mismo. Entonces, yo que soy editor de una revista, obviamente lo primero que leo son la introducción para ver si eso hace este vínculo, esa comunión, ese matching con lo que espero de la revista y del trabajo que quiero publicar. Ya después vemos si lo otro funciona o no funciona. Esto ya lo revisarán con mucho más detenimiento los árbitros, ¿ok? Por eso, la gran mayoría de los trabajos se rechazan porque no somos capaces de, en la introducción, decir que lo que hicimos acá conecta con el avance de la ciencia, ¿ok? Entonces, ese es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer, ¿ok? No solo investigar es importante, por supuesto que es importantísimo, pero el paso de la publicación va a requerir muy bien esta habilidad. Y algo muy importante, si inicias bien tu investigación, puedes conciliar muy bien las dos fases, ¿ok? Y luego aquí también hay una tensión. En la tradición más latina, las tesis eran unos mamotretos de 1500 páginas donde uno documentaba todo y ponía y escribía, bla. Y en la traducción anglosajona, sobre todo más en ciencias sociales, pero también en ciencias naturales, empezaron desde ya hace bastantes años a hacer un compendio de pequeños escritos o ensayos que todos juntos conformaban el cuerpo de tu tesis. ¿Ok? De hecho, hay una película que habla de la vida de Stephen Hawking, el físico, que es súper interesante y la verdad es muy revelador, porque está Stephen Hawking cuando va a presentar su disertación y llega a la oficina donde está su director de tesis
No sé si vieron la película. Y está el director en un escritorio y está fumando. Y están los otros dos evaluadores. Y le dice, ven, Stephen. Dice, tu tesis es asquerosamente mala. O sea, lo trata mal. Los dos capítulos no sirven para nada, pero el tercer capítulo es una idea brillante. Yo creo que por ahí tú puedes hacer algo muy interesante en tu ámbito de investigación. Estás aprobado. Vete. Lo he hecho. Vean la película. Qué agresivo. Pero bueno, ¿ok? ¿Qué hace esta gente? Concilia muy bien su trabajo de investigación con esa capacidad de abstraer en pequeños pedacitos, que al final, eso es una publicación, es un pequeño pedacito de algo que tú estás investigando. Y eso te permite precisamente, yo le llamo a esta metáfora el pulir el diamante. ¿Ok? ¿Y por qué le llamo pulir el diamante? Porque hago esta analogía. ¿Se acuerdan de donde comparábamos investigar con publicar? Pues es más o menos eso. Lo que nosotros vemos en una joya, en una piedra pulida, puede ser cualquiera, es la parte de arriba, que es ese planteamiento del problema. ¿Ok? Después tiene esta parte más gruesa donde está el análisis y finalmente donde encajo la joya, que es la conclusión, ¿ok? Es la parte que a lo mejor no es tan vistosa, pero es necesaria, pero necesitamos aprender a dominar esa técnica que yo le llamo de pulir el diamante. Siempre plantear un buen problema que es vendible, entre comillas, no es que lo voy a vender, sino que voy a convencer a mis editores, a mis revisores. Utilizo un buen análisis para concluir de manera fehaciente mi investigación. Entonces, tip número 4, aprendamos que investigar no es lo mismo que publicar. Ambos requieren enfoques que son complementarios, pero son diferentes. Para tener más probabilidades de publicar, y les recomiendo yo siempre utilicen la técnica del diamante. O sea, enfóquense en el planteamiento del problema, en empaquetar muy bien su investigación, de tal manera que logremos convencer estos primeros filtros y después el análisis y las conclusiones obviamente son relevantes, pero lo primero que yo tengo que pensar es cómo visto mi joya para que se vea atractiva desde arriba, ¿no? Esa es un poco la metáfora de pulir el diamante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas en línea? ¿Vamos bien? Déjenme, aquí alguien puso un comentario un segundo. No. Muy bien. Sigo. Ahí. Se me fue. Ok. Si lo queremos ver esto de manera esquemática, ok. Eso lo puedo quitar yo, ¿no? Ahí, listo. ¿Qué requiere publicar? Como les dije, tenemos que dominar dos ámbitos de conocimiento. El primero que tenemos que dominar es el conocimiento actualizado de la disciplina. Ustedes lo comentaron hace rato y está muy bien. Yo necesito estar actualizado para establecer lo que ya se conoce, ¿ok? En el otro lado yo tengo que conocer el arte complejo de la publicación. Tengo que conocer el mercado de revistas. Hace Marta explicaba, es que ya nos fuimos a indexar. ¿Por qué hay que indexarse, Marta? Porque es importante tener una indexación. Exacto, por varios motivos. El primero de ellos, para poder acceder a un nivel cada vez más, a un público cada vez más amplio, Ok. donde exactamente la calidad de la publicación es fundamental. Además, es un sello, es una De garantía mayor calidad. de mayor calidad Es correcto. en lo que estás haciendo, ¿no? Es correcto. Entonces, esto que nos acaba de comentar Marta es precisamente conocer cuáles son las reglas de este mercado de las revistas, ¿no? Y eso a veces lo establecen organismos externos, como las indexaciones, lo puedes establecer tú como sello editorial, si eres tú quien edita tu propia revista, o si vas acompañado de un sello editorial que te ayuda en la gestión de la propia revista, ¿no? Esto es muy importante entender cómo funciona, porque nos ayuda a establecer cómo se aceptan los trabajos, ¿ok? Y cada revista
pues es distinta. Hay algunas que tienen reglas muy similares, hay otras que van a tener sus propios caracteres. Si no conocemos esto, ¿ok? Estos son los, de nuevo, las dos caras de la moneda. Si no conocemos muy bien esto, nuestra disciplina, pero cómo es el mercado de revistas, es muy complicado publicar, porque requieren, de nuevo, estas habilidades complementarias. Soy un excelente investigador, tengo mis habilidades cognitivas, creativas, organizo el conocimiento y realizo mi método científico para descubrir lo que yo quiero hacer como investigación y plantear el tema de la publicación. Necesito saber escribir. Eso es súper importante. Ahora cada vez es más fácil, ¿verdad? Porque claro, tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a mejorar nuestras habilidades de redacción. ¿Ok? Se escribe en inglés porque es el idioma más universal en el cual se divulgó la mayoría de la ciencia moderna. ¿Ok? Entonces, esa es una batalla que ganaron los ingleses, pero no por un ambiente de colonialismo, porque también el inglés tiene una cosa que es muy práctica comparada contra otro tipo de idioma, incluyendo las lenguas romances como es el español, el portugués, el francés. ¿Ok? Que incluso es una ventaja que tiene el inglés sobre el alemán. El alemán es súper técnico y bien descriptivo, y por eso, para términos de ingeniería, durante muchos años, incluso hay grandes aportaciones no técnicas, filosóficas que están escritas en alemán. La ventaja que tiene el inglés es que es un idioma extremadamente simple. Es el idioma, no sé si el más, pero gramaticalmente hablando, es un idioma extremadamente simple. Directo. Y directo. Entonces, eso para comunicar ayuda un montón. Economía del lenguaje. ¿Ok? Y por eso la ciencia se divulgó más rápido, sumado al tema de que Inglaterra pues, dominó buena parte del mundo durante el siglo XIX. ¿Ok? Que fue donde hay como este gran florecimiento de la comunicación científica. Bueno, y finalmente, bueno, pues tener obviamente nuestro conocimiento sobre metodología muy bien validado. Entonces, todo esto me ayuda a complementar la creación de nuevo conocimiento y su publicación a partir de hacer muy buena investigación. Entonces, si lo quieren ver desde este punto sistemático, pues esto ayuda muy bien a complementar. ¿Ok? Entonces, la primera causa por la cual un manuscrito no se publica es que cuando llega el editor, detecta que no está contribuyendo y no está extendiendo al conocimiento actualizado de la visita. O sea, más de lo mismo, te lo rechazan. ¿Ok? Si yo quiero explicar e informar, tampoco me van a publicar. Para eso hay reportes técnicos. Si yo extiendo y contribuyo, ahora sí, eso sí es publicar. ¿Ok? No podemos extender y contribuir a la disciplina. Esto se corta aquí si no estamos actualizados. Esa es una parte muy, muy, muy importante de cómo podemos avanzar. Bueno, última serie de tips, penúltima serie de tips. Para tener más éxito, hay que estar muy actualizados. Y para actualizarse, ¿qué creen? Pues hay que leer todo el tiempo. ¿Ok? Y ver cómo eso se vincula en la literatura. ¿Ok? Antes era complicadísimo. A ver, ¿qué era la biblioteca? Y leerlos. Y si no estaba suscrito, pues ya te quedaba más. Ahora, luego con internet, pues todo más fácil. Y luego con las plataformas como Google, como Scopus, como Web of Science, más fácil aún. Y hoy, todavía más fácil porque la inteligencia artificial nos va a ahorrar, sobre todo, mucho tiempo, ¿ok? En este tipo de análisis. Entonces vamos bien. Pero eso no nos quita el que te vamos a reconocer y el estar completamente actualizado en cuáles son las cosas que son relevantes en nuestra disciplina, ¿no? El problema que hoy tenemos es un problema, es un lindo problema, pero al fin y al cabo un problema, ¿ok? Que hace algunos años no tenía. El crecimiento de la ciencia ha sido exponencial. ¿Por qué? Porque el número de publicaciones también ha sido exponencial, creciente. ¿Cuál es el país que más publicaciones tiene en el mundo? China. No, Estados Unidos. Todavía. Pero ¿cuál es el segundo?
China. Y ahí, en algunas disciplinas, incluso publicando más que los Estados Unidos, en todo el ámbito de la ciencia. ¿Ok? Los chinos ya publican más que los estadounidenses en todos los temas tecnológicos y de ingeniería. Mucho más. Estados Unidos domina las ciencias naturales y biológicas, medicina. ¿Ok? Ciencias sociales, el pastel está medianamente mejor distribuido. ¿Ok? Estados Unidos, China, el tercer actor, adivinen, no, el cuarto, el tercero es el Reino Unido. ¿Y quién viene en cuarto lugar? Corriendo. Y rápido, la India. ¿Ok? Entonces, también el mapa de la ciencia está cambiando de manera muy importante en los últimos años. ¿Ok? América Latina en su conjunto, ahí vamos. Obviamente el país que más produce ciencia es Brasil, por un tema de densidad. ¿Ok? En algunas áreas muy relevantes. Después México, Argentina, Chile, bueno, por tamaño es absoluto. Pero América Latina sí seguimos estando bastante rezagados. Entonces es importante ver ahora cómo se van a ir configurando los mapas. Últimos tips para descubrir ideas buenas. Tienes que estar actualizado, pero también ser un poco creativo. Y cuando vas leyendo esto te ayuda también a identificar ciertas cosas que son bien interesantes. Algunas revistas también empiezan a ser más, ¿cómo diría yo? El término correcto. Bueno, flexibles en el sentido de que están más abiertos a distintos tipos de publicaciones, siempre y cuando tú estés demostrando que tu aportación es interesante y que va a permitir avanzar también en la ciencia. Para estimular esto, pues la recomendación, mañana nos vamos todos a Cladea, hay que ir a conferencias, hay que compartir el conocimiento, hay que socializarlo, ¿no? También tenemos esa idea un poco errónea de que la mejor manera de hacer ciencia es estar encerrado ahí escribiendo en mi oficina. No necesariamente. ¿Okay? También hemos aprendido que a medida de que comunicas mejor tus trabajos y te juntas con pares, esa retroalimentación te ayuda muchísimo a ir avanzando. Y finalmente, pues algo que ya sabemos, pero que no está de más decirlo, hay que estudiar los artículos de una revista a la cual tú quieres publicar para conocer el estilo y seguirlo en tu manuscrito. ¿Ok? Entonces, si tú escribes de una manera y la revista te pide otra, pues va a ser muy difícil que te publiquen ahí. De entrada el editor te va a decir, pues sabes que ni siquiera tuviste la decencia de seguir las reglas de estilo de la revista. Parece increíble, pero pasa un montón. Yo que soy editor, recibo un montón de manuscritos, digo, a ver muchachos, ni siquiera se tomaron la molestia de seguir la guía de estilo. Me pusieron la bibliografía al revés, digo, pasa. Y mucho más común de lo que uno cree. Yo sé que después viene un proceso más, para eso sirven las revistas, para pulir al final este diamante en sus últimos toques, pero obviamente que si yo quiero publicar en X revista, lo mínimo que espero es que tengamos un conocimiento profundo de cuál es el estilo y la forma en la cual esa revista se lleva a cabo. Bueno, no sé, tenemos todavía sin tiempo. Entonces yo sí quisiera parar aquí para comentarios, dudas. Yo creo que podemos tener aquí una interacción. Pueden preguntarme lo que quieran, incluso les puedo dar ejemplos prácticos de cosas que me han pasado a mí jugando los tres roles: editor, revisor y autor. Marta. La creatividad en esos tres roles, ¿no? Porque el editor mira a la parte de conocimiento, pero también mira seguir las reglas, etcétera, ¿no? El revisor a veces no está actualizado con las últimas metodologías o no conoce, por ejemplo, revisiones sistemáticas de literatura, ¿no? Y quien escribe, por otro lado, quiere buscar algunos elementos para equilibrar, ser original, pero también
seguir una línea de investigación y dar un aporte de conocimiento, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo equilibrar lo nuevo, el nuevo aporte con Con lo anterior. con lo Miren, anterior? sí, yo creo que ese es un problema, ese sí creo que es un problema que tiene actualmente la ciencia actual. Ciencias sociales en otros ámbitos lo han resuelto mejor. Management, yo diría que estamos viviendo actualmente, hablando del mercado de revistas, tres grandes bloques, ¿ok? El gran bloque de la corriente principal, el mainstream, súper tradicional, súper ortodoxo, ¿ok? Que es como el club de amigos, ¿ok? Que entrar ahí es muy difícil, 95% de tasa de rechazo, ya sea de escritorio, entre combinación de escritorio y después del proceso, es decir, solo, si llegan 100 trabajos, solo van a publicar 5, ¿ok? Eso es dificilísimo y es como yo digo, un club de amigos. Yo no comulgo mucho con eso, pero están bien establecidas. No digo nombres, pero los sospechosos comunes, ¿no? Las revistas muy top, de mucha tradición y mucha jerarquía. Pasa mucho en administración, pasa mucho en economía y pasa en algunos otros ámbitos de la ciencia social. ¿Okay? De ese grupo se han desprendido revistas que con un criterio a lo mejor un poco más amplio, ¿ok? Y tomando en consideración lo que tú dices, Marta, o sea, no todo tiene que ser muy rebuscado, teóricamente complejo, sino podemos hacer una combinación donde la evidencia empírica soporta muy bien el marco conceptual y no tengo que ser un trabajo muy complejo para explicar un fenómeno si realmente con algo que esté bien hecho y puede ser sencillo, porque una cosa sencilla no implica que algo no esté bien hecho. Luego también tenemos ese paradigma de que tengo que hacer una cosa súper rebuscada para que de verdad funcione. No, puede ser algo muy sencillo, pero la historia, la narrativa, el aporte es significativo. ¿Ok? Entonces tenemos ese segundo bloque de revistas que cada vez son más. Y ahí sí pongo nombres y apellidos. Por ejemplo, Academy of Management, Academy of Management, la organización, pues tiene sus journals muy top, ¿no? Que son de esos casi intocables. Pero en los últimos años ha generado 2 journals adicionales donde el diálogo es súper enriquecedor. Y de hecho, es curioso porque mientras estos, bueno, se mantienen así como el elite, pero es el grupo de elite, y no importa, estos journals, que es Academy of Management Discoveries y Academy of Management Perspectives, que tienen una aplicación mucho más práctica. Incluso hay uno que se llama Academy of Management Learning and Education, y ese journal me fascina, porque se pelean ahí, entonces está muy buena la discusión. Son mucho más abiertos. Y tú puedes presentar metodologías muy creativas, incluso no tradicionales dentro del ámbito de management, que bueno, cada vez se ve más, y puedes salir con una publicación muy interesante, ¿no? Y yo diría un tercer grupo de revistas que eso sí como que le dieron la vuelta a la ecuación y van un poco, diría yo, para el término, no contracorriente, pero sí siendo muy innovadores y muy creativos en la manera en cómo publican la ciencia, ¿ok? Hay algunos de estos journals, por un lado, tienen esa aplicación completamente práctica, muy orientados a la práctica, ¿ok? Algunos sí son muy de elite, como Harvard Business Review, pero hay otros que son muy interesantes, como Business Horizons, o hay uno que se llama Journal of Business Venturing Insights, que incluso te puede publicar un trabajo sin teoría. Oye, yo observé este fenómeno, lo documenté, hice una metodología y aquí está. Invito a la comunidad a que teoricemos sobre ese fenómeno, no tengo idea qué pasó. Súper, o sea, un diálogo, pero hay un diálogo, hay un avance. Entonces, oye, eso es como contra la tradición más ortodoxa, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de esa revista? JBVI es Journal of Business Venturing Insights, es una revista de innovación y emprendimiento, pero hay varias, ya. Business Horizons es otra, que es más general.
California Management Review. No son revistas muy nuevas, pero han seguido una tradición distinta y hoy se están de nuevo colocando muy bien, porque con este tema de las implicaciones prácticas, ahí es donde tenemos ese margen para balancear. Incluso en revista, yo ahorita estoy terminando un paper para una revista de mi ámbito, yo hago emprendimiento, se llama Small Business Economics, ¿ok? Esa revista pues conecta muy bien la microeconomía, generalmente que tiene algunos aspectos más macro, pues con el fenómeno de creación de empresas o de pequeñas empresas, ¿no? Si uno revisa las publicaciones de hace 10, 15 años con las que se están publicando hoy en día, obviamente ha habido un avance muy significativo en términos metodológicos, pero no porque seamos más creativos, o sea, en parte sí, en parte porque también la tecnología ayudó. Antes hace 20 años era imposible procesar para alguien con su computadora personal una base de datos de 1 millón de observaciones. Era muy complicado. O te tenías que ir al superlaboratorio, ahí estar. Y hace 30 años era peor porque tenías que estar ahí, Fortran, ¿cómo se llaman estas cosas? Era muy complejo, ¿ok? No todo el mundo tenía una computadora al alcance de la mano. Bueno, hoy en día no todo el mundo, pero es mucho más fácil, ¿ok? Pero hoy, si yo llego con 1 millón de observaciones, los meto aquí, bajo mi stata y le doy enter y en 30 segundos está resuelta. O ahora con Python, y ahora no te digo con una plataforma de inteligencia artificial. Ahora es mucho más fácil. Entonces, como eso es más fácil, pues tenemos que ser un poquito más creativos y utilizar técnicas complementarias, dado que ahora tenemos más capacidad de cómputo. Yo soy muy cuantitativo, de quali no es mi especialidad, pero ahorita podemos hablar de lo cual. Pues claro, un revisor, pues si le dices, vengo con una regresión de 60 observaciones, ¿qué te vale? ¿Ok? Oye, si hay millones de bases de datos, ¿ok? Millones de cosas que tú puedes observar y las puedes procesar de una manera mucho más eficiente y práctica, pues sé creativo y muéstramelo de manera distinta, ¿ok? Y claro, eso obliga a nosotros como autores precisamente a estar muy actualizados con cierto tipo de metodologías. Entonces, si hace 50 años pudiéramos publicar algo en econométrica con un par de regresiones muy sencillas, hoy, si quieres publicar en econométrica, tienes que ser un mago de las matemáticas, ¿va? Y dominar a la perfección, ¿ok? Si quieres algo empírico, algo teórico, bueno, eso es otro cuento. Pero igual, si tú quieres aportar algo a la teoría, tienes que tener una narrativa muy creativa y muy convincente, porque pues no es que todo esté escrito, pero la cantidad de cosas que ya hay dando vueltas es impresionante. Entonces ahí... Preguntas. Sí. A ver, si una revista Q1 te rechaza, es conveniente intentar otra Q1, mejor una Q2. A ver, depende. Mi experiencia personal, que yo también en un principio decía, no, pues bueno, mejor le voy bajando. A ver, el esfuerzo marginal es exactamente el mismo de ir a la mejor revista que ir a una revista de menor impacto. Subir el trabajo va a ser igual, ¿ok? Entonces, mi recomendación es siempre intenta mandarla a la mejor revista posible. Siempre y cuando te des cuenta de que una vez que puliste el diamante, eso va a ser matching con la revista que quieres publicar. Ahora, entendamos que a veces es muy pretencioso tener un trabajo muy incipiente y mandarlo a Administrative Sales Quarterly. Obviamente te van a destrozar en 3, 2, 1, ¿ok? O puedes tener suerte. A veces es suerte. El editor estaba de buenas, ¿ok? Y tu trabajo pasó. Probablemente los dos revisores que van a ser súper despiadados te lo rechacen, pero si es una revista buena, Q1 vas a obtener, y es por eso es uno también de las razones que yo siempre recomiendo mandar a las mejores revistas, porque incluso aunque te lo rechacen, la retroalimentación que te van a dar los revisores generalmente es muy buena.
y te ayuda a mejorar. Entonces ahí hay un incentivo. 3 preguntas. A ver, acá lo tenía. Estoy una investigación cualitativa, decía. ¿Cuánti o cuali? ¿Cuánto? Basada en una muestra. Sí, basada en una muestra. ¿Me da más probabilidad de publicar en una revista de alto nivel si esta muestra es probabilística? No, no tiene nada que ver. Tú puedes tener un caso de estudio o puedes tener 10 millones de observaciones, ¿ok? No, acuérdense, no es necesariamente un tema metodológico. Afortunadamente hoy en día la gran mayoría de los temas metodológicos incluso están resueltos. Y si son cuantitativos, más. Porque tenemos N mil plataformas que te resuelven lo cuantitativo de manera muy eficiente. En ese tema, disculpa que Sí. interrumpir, hay una buena discusión con Bruno, si un solo caso realmente nos ayuda a avanzar en la ciencia o no. Depende cómo lo pongas. Y poniendo obviamente todas las digamos, ¿cómo lo diría yo? Pues con todas las limitaciones que tiene un propio caso. Hay fenómenos naturales e incluso fenómenos sociales donde no tienes manera de aproximarlo cuantitativamente. No hay forma. Si hoy, por ejemplo, hoy, quisiera estudiar en América Latina el efecto del populismo en la toma de decisiones de inversión extranjera directa. ¿Cuántos casos son? Bueno, por todos, ¿va? Pero, pero no son muchos. ¿Cuántos casos tienes de un gobierno que se declare bueno, ninguno se declara abiertamente populista? Digo, lo pongo por ejemplo porque es una tesis que acaba de leer un alumno nuestro que hizo su doble grado en EGADE con la Universidad de Carolina del Sur. Y su tesis es esto, el populismo y la toma de decisiones. Entonces, el primer capítulo de su tesis son casos de estudio. Son casos. Bueno, pero ¿cuántos crees que analizó? No sé, ¿Tres? pero sí, es que tenemos toda una discusión. Ah. En el doctorado estamos aceptando 4 casos, pero un caso solo todavía no. Ahora, hay grandes estudios basados en un caso. Es lo que él dice. Yo creo que El experimento de Hawthorne, ahora que Claro. tiene todos sus detractores, ¿va? Pero bueno, Lo que pasa es que la discusión puede ser más filosófica, no por la parte metodológica, Ujú. sino por la necesidad aparente que la ciencia tienes que generalizar. sí, correcto. Y no necesariamente la ciencia tienes que generalizar, tienes que identificar, tienes que describir. Lógicamente, la parte cualitativa, con estudios de caso, con observaciones, con análisis narrativo, lo que te permite es una profundización de entender el fenómeno Sí, claro. para después poder ver causas que podrías buscar después una generalización para poder regresar de nuevo al fenómeno. O sea, digamos, no es que la metodología no debería ser finalmente parte No, del no, no, proceso. la metodología es parte de esta narrativa, obviamente es muy importante y tiene que estar bien hecha, pero tener X, Y o Z metodología o muestra es irrelevante. Yo tengo la mitad de mis trabajos publicados y 0 muestras probabilísticas. Lo que pasa es que pues, tienes muestras muy grandes de un determinado fenómeno. ¿Ok? Tengo otras donde hemos combinado datos cualitativos con métodos matemáticos. Funciona. Yo no he hecho o sea, con mis alumnos de doctorado, sí, y yo aportando, bueno, un poco más el tema conceptual. Yo no reconozco, nunca lo he sido, bueno en metodologías puras cualitativas, pero hay cosas fantásticas y se avanza de manera espectacular. Hay también preguntas sobre temas éticos. No quería dejar de Sí, ahorita seguimos. leer. Ajá, acá está. sobre- Desde la perspectiva ética, ¿debe aplicarse para dividir una investigación realmente extensa con varias fases de recolección?
La anterior también es un tema ético. Perdón, me la salté. Voy. Primero va por la de Omar. Sí. Si quiero hacer una publicación de mi disertación, la cual realicé con un caso de estudio que mantuve anónimo, ¿podría mantener el caso anónimo? ¿O las revistas suelen publicar casos de estudio no anónimos? Las dos. Si tú vas a publicar ese caso, lo puedes anonimizar completamente. Si quieres hacer pública cierta información, tienes que tener el consentimiento de la fuente y se lo tienes que mandar a la revista. Y la revista te lo va a pedir. O sea, te pongo el caso, nosotros, mi revista, pues, yo soy el editor, bueno, no es que sea mí, yo soy el editor, pero Emerald, nuestra casa editorial, si tú vas a publicar casos con datos reales y esos datos reales van a salir, necesitas subir un documento de autorización. ¿Ok? Pero anónimo, la gran mayoría, por ejemplo, de la investigación cualitativa que reporta casos de estudio, yo en el 95% de los casos he visto que todo es anónimo. E incluso cambian los nombres y da igual. Además de las entrevistas, se tendría a pedir, ¿qué pasó? Permiso a la autoridad más alta. Sí, es lo que acabo de comentar. ¿Ok? Eso es importante. Más que tú, te lo va a pedir la revista. Si quieres hacer publicar el caso como tal, ¿no? Sin anonimizarlo. Desde la perspectiva ética, debe aplicarse para dividir una investigación relativamente extensa con varias fuentes de recolección de data. Cada fase fue relacionada con data de naturaleza distinta y su propio análisis. En más de una publicación, depende. Cada vez vemos más publicaciones que utilizan metodologías complementarias o triangulan. Yo acabo de ver una que está buenísima, bien complicada, por cierto, donde primero hacen un levantamiento cuantitativo y a partir de ahí, para validar los resultados, se van a hacer entrevistas a profundidad y de ahí extraen, es al revés, por eso me llamó mucho la atención, porque generalmente primero hacemos algo más quali, extraemos información, diseñamos un instrumento de medición y validamos. No, aquí fue al revés. Primero es un caso de atención en servicios de instituciones de salud. Está re complejo. Entonces, hacen un cuestionario para validar, es psicométrico. Entonces, ya estaba más o menos, pero lo extienden. Y una vez que tienen todos los temas psicométricos, van y profundizan con entrevistas, ¿ok? Y luego vuelven a comparar contra los parámetros cuantitativos. Muy complicado, pero muy bonito el estudio. Entonces, depende. Lo que no se vale, que no es éticamente correcto, es que tengas una misma base de datos y vayas agarrando cachitos como para decir este es uno, este es otro y este es otro. O sea, eso en inglés se conoce hacer el salami slicing, o sea, cortar la salchicha. No está muy bien visto. No está muy bien visto. O si lo puedes justificar de manera que se entienda que la pregunta de investigación es diferente y las implicaciones son diferentes a partir de una misma base, ok. Lo que no se vale es que, voy a poner un caso hipotético, pero recolectemos información de nuestros estudiantes aquí. Entonces tengo una muestra de 3,000 estudiantes de la PUC, ok, y les estoy preguntando sobre cualquier cosa. Y vuelvo a mis temas que conozco, a lo mejor incluso lo hacen acá, sobre si quieren o no quieren crear una nueva empresa. Es un estudio real, se llama GES, Global Entrepreneurship University Student Survey, ¿okay? Que es para entender la propensión a emprender en estudiantes universitarios. Existe, el instrumento existe, se recolectan los datos en más de 70 países y cada país tiene un bloque de información, ¿ok? Y tengo una muestra, puedo tener una muestra de la PUC de 3,000 alumnos. Ok. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Puedo tener una publicación con esa base de datos, ¿ok? Y a lo mejor partirla por algún parámetro que me permite a mí inferir ciertos fenómenos muy específicos. Por ejemplo, lo que comentábamos en la mañana que nos vimos. Estudiantes que estudian negocios versus el resto. Y ver si los estudiantes de negocios, que deberían, entre comillas, que no es cierto,
tener más propensión a emprender versus los alumnos de ingeniería. Eso se vale, ¿ok? Lo que ya no se vale es que yo agarre ese mismo estudio y diga, ah, ahora lo voy a dividir en hombres y mujeres. Y ya. No, pues de una vez por la primera, pues controla por género y se acabó. Pues no hagas trampita, ¿ok? ¿Ok? Ese son el tipo de cosas que a veces no se ven muy bien. Pero tú puedes extender este tipo tus estudios. Luego, la pregunta no era por el tamaño de la muestra, sino por la metodología de muestreo. Ah, sí, pues, depende lo que quieras estudiar, ¿ok? Si tú tienes un universo delimitado y conocido, entonces vamos a estudiar las empresas peruanas en el sector maquila de ropa, la manufactura de ropa. Está delimitado, lo conocemos, formal. Lo conocemos y sabemos quiénes son. ¿Ok? No sé cuántos sean, pero voy a inventar. Hay 5,000. ¿Ok? Claro, si tú quieres hacer una inferencia estadística, pues ojalá que tu muestreo sea probabilístico para tener información relevante de esas 5,000 empresas peruanas establecidas que están en la industria de la manufactura de textiles. Ahí sí, ¿ok? Pero si quieres hacer un estudio sobre el deseo de la población a consumir cierto tipo de productos, ¿ok? Mientras tengas una muestra lo suficientemente amplia y grande, digo, el universo es delimitado, porque según el censo sabemos cuánta gente vive en el Perú. Pero también leyes de los grandes números. Si yo quiero hacer un estudio para Inca Kola, ¿ok? Inca Kola sin azúcar versus azúcar, que ya lo hicieron en su momento. ¿Cuál es la propensión a consumir? Le pregunté a 2,000 personas, le pregunté a 3,000, le pregunté a 4,000, le pregunté a 5,000, ya sé. Da igual. O sea, después de 200, da igual. Una pregunta, aprovechando el Ah. ejemplo que usted puso. Yo encuentro un, hipotético, por ejemplo, ¿no? Un estudio de pequeñas empresas manufactureras maquiladoras en Colombia. Y digo, qué interesante, esto lo voy a replicar exactamente igual en el Perú, exactamente igual. Y luego voy a comparar resultados. ¿Qué tanto mérito tiene esa investigación? Genial, eso es lo que nos hace falta. Ese es un excelente ejemplo de las cosas que hacen falta específicamente, no, general en management y específicamente en América Latina. Porque nos hemos comprado el cuento de que la teoría X que utilizaron en Inglaterra a principios del siglo XX es lo que sucede en este contexto. No. Y la replicabilidad de la ciencia, apúntale Marta, otro taller, es fundamental. Es fundamental. Eso lo hacen muy bien en las ciencias naturales. Los médicos lo hacen de manera excelente. ¿Ok? Replican todo el tiempo. Oye, salió un fármaco. Hay que ver. ¿Ok? Y iteran 80 veces hasta que ven y le andan buscando todas las derivadas a un mismo estudio porque lo replican, lo replican, lo replican. No, acá. No, vuelvo. Research-based view. Ahí está la teoría. Perfecto. Sí, universo. No, espérate. Research-based view en Bolivia. En la industria de la hoja de coca, no. Y no estoy hablando de cosas ilegales, porque es completamente legal. De hecho, curioso, porque el Jay Barney, que tiene su publicación de Resource Based View, se fue a Bolivia a estudiar a las comunidades pobres, productores de hoja de coca, para ver, y él mismo dice, nothing to deal with my theory here. ¿Ok? Lo pongo como caso real. El tema de replicabilidad, o sea, lo que pasa, estoy pensando ahorita en dos cosas que mencionaste, ¿no? Una era que en las revistas y en los espacios latinoamericanos, replicabilidad de modelos aplicados en otras realidades nos ayuda a entender mejor nuestra propia realidad en comparación, lógicamente, con lo que se ha investigado allá. Pero quizás pueda ocurrir que para revistas o espacios de esos lares, Europa,
puede hacer que ese tipo de investigación no sea relevante porque ellos no les aporta lo que ellos trabajan. Entonces, ahí viene esta discusión Sí, de ahí, dónde tienes pues, espacios para hacer eso. Pues hay que, justamente hay que entender muy bien qué está publicando la revista, en qué narrativa y en qué, y en qué grupo, ¿ok? Hay revistas, como te digo, del mainstream, que bueno, cada vez también esto está más universalizado, pero tú ves, pues que son la mayoría casos de economías bien desarrolladas, con cosas que más o menos uno sabe. Ok, dejemos el grupete ya. Pero en cambio otras que están muy, muy abiertas. O sea, yo he visto de todo. Sí, yo creo que hay una competencia muy Sí, grande. yo he visto de todo. A ver, el 60% de mis publicaciones están basados en casos de América Latina. Nadie, nunca nadie me puso un pero por haber puesto una muestra de países latinoamericanos. Pero estudias, sabes, lo vendes y le dices, Latin America is a unique empirical space to test ABC. ¿Ok? O comparas. Eso también. Comparas lo que pasó en X lugar con un fenómeno en el Perú y eso es súper interesante. Súper, súper, súper interesante. Y de eso nos falta un montón. Bueno, de hecho, en la revista donde yo soy editor, justamente nos dedicamos a esto, a estudios, o sea, ese es nuestro scope ahora. Mientras más comparativo y replicado sea, mejor. Más interesante. Mucho más interesante. Ahora, entras en discusiones con algunas otras que son más complicadas. Igual nadie quiere publicar. o sí. Pero bueno, como acá no nos piden esas 5 revistas, estamos bien. Y no vamos a llegar a eso, no se preocupen. El mundo, yo creo que el mundo viene de vuelta, o sea, el mundo académico viene de vuelta, ¿eh? Viene de vuelta por, uno, tema inteligencia artificial, tema por la crisis de replicabilidad y de aplicación. O sea, nos subimos al monte del Olimpo y uno de nuestros principales grupos de interés, o stakeholders, que son las organizaciones, dicen, ¿y esto para qué sirve? Y acreditaciones como EQUIS, eso lo están enarbolando muy bien los europeos, están demandando. Muy bonita tu teoría, muy bonita tu publicación en el Top Journal, who cares? ¿Y esto quién demonios le sirve? ¿Ok? Entonces, y con mayor razón, en un ámbito como el nuestro, en América Latina, donde pues no necesariamente nos sobran los recursos, o sea, aquí no viene el rico de turno a meterle 40 millones de dólares a un endowment en la universidad, ojalá, pero no es nuestro caso en la mayoría de nosotros, no perdamos tiempo haciendo ciencia para ver si podemos llegar a Neptuno. ¿Ok? Es muy interesante, hay una pregunta acá, donde se habla de la justificación por el contexto, ¿no? Que no Claro. es suficiente. Y cómo se puede, entonces, para estudios que replican contextos distintos. Sí, claro. A ver, el contexto, por poner el contexto, no aporta nada. Pues es como poner una variable de control. ¿Ok? La habilidad que tenemos que hacer es decir, en un contexto específico, ¿ok? Esto es distinto. Y como es distinto, mi aporte es precisamente contrastar contra lo que ya sabíamos, que dado el contexto, esta relación puede cambiar. ¿Ok? No es solo, voy a simplificar, no es solo replicar. ¿Ok? Porque si yo agarro un instrumento de medición diseñado en Alemania y lo aplico aquí en Perú y digo, estos son los resultados, y no, esto es muy valioso porque lo puse en otro contexto. No, espérame. Ok, no, es al revés. Dado el contexto particular del Perú, de Brasil, de Chile, de México, de la India o de Zimbabue, ¿ok? Que tiene estas características, ¿ok?
Cuando replicamos este estudio y obtenemos estos resultados, regreso, ¿ok? ¿Esto se parece o no se parece a lo que dice la literatura establecida? Y por lo tanto mi aportación es esta. Probablemente salga, si te sale el mismo resultado, entonces context not matter para este fenómeno. Muy bien, eso es un hallazgo. Y si te salen los resultados para el otro lado, es, ok, el contexto probablemente sí estoy influyendo pero claro, no va a decir, eso es algo que pasa mucho. El simple hecho de decir, no, si mi estudio porque lo hice en Burkina Faso, ya es original. Bueno, felicitaciones porque levantaste información en Burkina Faso, que ha de ser muy complicado. Pero, ¿y fuera de eso? So what? ¿Ok? Entonces, yo creo que es la cosa que hay que tener en consideración. ¿Qué más? ¿No, yo no? Profesor, Sí. disculpe. Yo quise realizar una investigación sobre informalidad y me comentaron de que este fenómeno sí es difícil de estudiar por su misma naturaleza, de que no es una medida exacta. Correcto. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo los investigadores pueden abordar este tipo de fenómenos que no se pueden medir por los estándares tradicionales? Bueno, aquí tienes dos opciones. La primera es ser creativo, en el sentido de que, a ver, no, broma aparte. Yo creo que si tú justificas muy bien la relevancia del fenómeno, la creatividad va a tener que venir en encontrar una manera en cual tú puedes medir ese tipo de fenómeno. No lo puedes medir de manera tradicional con números, pero puedes hacer un estudio cualitativo. Y no pasa nada, está buenísimo. Yo tengo muchos trabajos de informalidad, aunque sí he utilizado datos duros. Sí. Incluso publiqué varias cosas con gente aquí del Perú, estudiando el caso del Perú. Y fue un lío porque tuvimos que ir literalmente a perseguir a los sectores informales a que llenaran la encuesta. Pero lo pudimos hacer. Fue doloroso, pero lo pudimos hacer. Pero hay muchísimos estudios de pobreza que son casos de estudio. Y súper particulares. One single case. Es más, hablando de one single case en Poverty Situations, y hay un premio Nobel de eso, ¿eh? Bueno, a los tres investigadores les dieron el premio Nobel de Economía por analizar casos de estudio. Muy particular, ¿ok? Sí se puede hacer, ¿verdad? No es que quitémonos ese velo de que es que no es tradición, no. Aquí no hay tradición o no hay tradición. Es el enfoque que tú quieras dar, ¿ok? Por supuesto que si quieres publicar un estudio de pobreza en un journal cuantitativo e hiciste casos cualitativos, pues te van a patear, ¿no? Pero en cambio, si recolectaste datos de manera cualitativa y vas a revistas donde hay una tradición y la conversación va en torno a eso, lo puedes hacer, ¿ok? Sí, hay fenómenos que son muy difíciles de medir, pero eso sucede en todas las ciencias. Y a veces tenemos que hacer supuestos. ¿Quién ha ido a Marte de aquí? ¿Ya alguien fue a Marte? ¿Y por qué le decimos que Marte es rojo? Eso me lleva Yo quisiera, antes que vayamos a otra, informalidad está muy bien descrito. La Conferencia Internacional de Estadísticos, la CIES, ya viene estudiando eso hace 20 años, más, ¿no? Por lo menos ha dado un estándar de cómo medir a nivel internacional. La OIT tiene todo el tema de informalidad laboral. A nivel nacional, el Ministerio del Trabajo ha evolucionado en el tema de informalidad, está absolutamente estandarizado, o sea que no sé quién te ha dicho que informalidad no se puede medir, pero hay dos informalidades en el ámbito de ese estudio, que es la tributaria y la laboral. Ambas son muy bien descritas en la literatura y en la reglamentación a nivel nacional. Y se recolectan algunos datos y entonces puedes utilizar la información secundaria. Si quieres profundizar el fenómeno, pues hay que ir al campo, observar y a lo mejor hacer algunas entrevistas. Eso enriquece un montón, ayuda un montón. Pero bueno, y va a depender a dónde quieras publicar, ¿no? Entonces, si es algo completamente cuantitativo, tienes que irte a las estadísticas oficiales. Si quieres algo más cualitativo o mixto,
pues te conviene profundizar el fenómeno que está detrás a través de una metodología cuántica. Justo sobre ese tema, ¿no? O sea, bueno, yo tendría mi opinión, pero te pido la tuya, ¿no? ¿En qué medida el espacio de publicación, la revista, define la investigación? No debería. Como hay muchas presiones por publicar a veces, caemos en esa trampita de clonar, ¿no? El ámbito de una revista específica para que calce a medida, ¿no? Pero eso está siendo también cada vez más criticado. Eso los chinos y los indios lo hacen a la perfección. Son unas máquinas de escribir porque son un montón aparte. Entonces ya se saben the rule of the game. Es el estilo. Entonces ya nomás cambian algunas cosas, pero ya empieza a haber fenómenos donde dicen, oye, espérate. O está este tema bueno, revistas predatorias es como otro cuento, pero hay prácticas que están sospechosas. En algunas revistas, sobre todo de Open Access, que está como todo muy parametrizado, y entonces pues es como un stencil. Uy, ya se me delimitó la edad. Pero es como tener una plantilla y a la cual tú simplemente le cambias unas cositas y sale todo así. Eso hoy también ya empieza a ser muy sospechoso. ¿Ok? Porque es fabricar investigación para la revista, en lugar de que tu investigación, después de que ya pasaste por el proceso y la quieres publicar, se adecue a la conversación. Siguiendo las reglas estilísticas, está bien, ¿ok? Pero no es fábrica de moler salchichas porque hay que publicar. Yo creo que eso también es algo que se está cuestionando muy arduamente en todas las ciencias, específicamente en management, porque sin duda hemos incurrido en esas muy malas prácticas de publicar por publicar. Entonces, claro, tienes una industria de la publicación, principalmente en la India y en China, por un fenómeno de que son un montón. Y pues bueno, yo recibo todos los días, y eso que nuestra revista está indexada muy bien, pero nada que ver con top revistas. Créanme, todos los días de Dios recibo entre 2 y 4 trabajos de autores de la India, principalmente, ¿ok? Y de otras partes de Asia, porque y ya lo tenemos parametrizado. Ya lo tenemos parametrizado. Hay un curso en la Universidad X, el profesor les dice, el requisito es, hagan todos un paper, y yo no sé qué les dicen, y mandan todos. Entonces van haciendo, o sea, incluso yo creo que han de tener un programa donde te lo mandas, no solamente, o sea, muchas revistas, pero disparan, ¿eh? Y algunos son trabajos interesantes, o sea, están muy bien escritos, súper bien escritos. Eso es sospechoso, ¿no? Es sospechosísimo. Ese mismo trabajo lo han de tener en sus 18 versiones, como polera de colores, nomás le cambian el color, entonces le ponen el lagartito, así igual. Súper sospechoso, súper sospechoso. Pero puedes tener líneas de investigación. ¿Qué? El límite entre tener líneas de investigación y replicar toda la misma metodología. Sí. No, pero bueno. Yo sí creo sinceramente que esto va a cambiar muy rápido. Está cambiando muy rápido. En el Reino Unido, en los Países Bajos, ya los fondos de investigación a las universidades ya no van por número de publicaciones en revistas. O sea, sigue siendo un parámetro muy importante y relevante, por supuesto, pero ya están evaluando muchas otras cosas. ¿Ok? Incluso fue curioso porque las propias universidades en los Países Bajos se pusieron en beligerancia y clausuraron los sistemas de información, siendo que una de las principales empresas de divulgación científica editorial es de los Países Bajos, que es Elsevier, el dueño de Scopus. Pues las universidades en los Países Bajos clausuraron
Lo mandaron a volar. Después salió el gobierno ahí a intermediar y todo. Porque se presta a prácticas no éticas. O sea, está muy bien replicar, pero no copy-paste. ¿Okay? Todo un tema también. Hay todo un tema. De hecho, hay una red, se la recomiendo, que se llama The Responsible Research for Management. Y se pueden adherir de manera individual y también como institución. Ahora se las muestro. Esta red. También todo un tema para discutir y déjenme se los proyecto. Hay otra que mencionó, porque sobre todo de emprendimiento conocemos bastante la de Crunchbase, la de Grupo Monitor, pero mencionó la de GES, ¿no? El GES. GES, que es sobre temas de intención. Ajá. Sí. Esto muy interesante. Yo les recomiendo que lo revisen el material. Es todo un gran movimiento. Empezó ya hace algunos años, un grupo muy discreto de colegas, principalmente en Estados Unidos, y ahora ha crecido muchísimo sobre todos estos temas de cómo hacer investigación responsable en negocios y en la administración, ¿no? Y es una crítica muy abierta a muchas de estas prácticas que hemos visto. Está bien interesante. El GES, este es un estudio sobre intención de emprendimiento en estudiantes universitarios. No recuerdo quién lo hace aquí en Perú, pero Sí. ha de ser examen, sí, porque eso también llevaban el GEM. Y por acá está. No sé si lo siguen haciendo, pero el GEM sí, pero no sé si el GES. Puedes luego buscar, pero sí recuerdo haber visto. Pero es interesante, ¿eh? Y hablando de muestras, esta no es una muestra probabilística. Aquí es mientras más datos recolectes está bien, porque no quieres inferir nada, porque son estudiantes. Digo, es una población finita, pero lo que se pide es que haya una muestra representativa por país. Con 2,000 estudiantes, están más que sobran. Muy bien. Bueno, podríamos estar aquí 5 horas, pero no sé qué más. ¿Alguna consulta más allá en línea? Bueno, yo les paso el PDF con muchísimo gusto. ¿A quién se lo envió? Sí. Ok. Pues gracias a todos por conectarse, a los que están aquí también en la sala, en vivo y en directo, un placer. Ahí también les dejo mi correo electrónico para cualquier cosa que requieran.